El gran oído del cosmos. Siempre he creído que los grandes misterios no llegan de golpe, sino que se esconden detrás de rutinas aparentemente aburridas. Imagina esto. Estamos en el año 1977, una época marcada por el miedo y la esperanza. La Guerra Fría mantenía al mundo dividido. Los satélites surcaban el cielo en nombre de la ciencia y el espionaje. Y la humanidad seguía haciéndose la misma pregunta que desde tiempos antiguos nos persigue. ¿Estamos solos en el universo? Yo me encontraba en medio de esa pregunta, trabajando como voluntario en un proyecto que muchos consideraban una locura y que para otros representaba el futuro de la humanidad. SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Nuestra base de operaciones era un gigante de acero y tecnología conocido como el Big Ear Radio Telescope, un radiotelescopio colosal instalado en la Universidad Estatal de Ohio. El Big Ear era literalmente eso, una oreja gigantesca que apuntaba al cosmos, esperando captar un susurro entre el ruido inmenso del espacio. Su tarea parecía imposible, filtrar millones de señales cósmicas, la mayoría puro ruido, en busca de algo que se saliera de lo común, algo que pudiera sonar inteligente. Para muchos, lo que hacíamos era poco más que perder el tiempo, pero yo no lo sentía así. Cada día, cada noche, revisando números y códigos interminables, yo pensaba, ¿y si mañana escuchamos algo? ¿Y si del otro lado hay alguien que nos está buscando también? Esa idea era suficiente para mantenerme despierto. En ese entonces, la ciencia aún soñaba con grandes descubrimientos. La NASA había enviado las sondas Voyager, cargadas con mensajes para otras civilizaciones. El mundo miraba hacia las estrellas con una mezcla de temor y fascinación. Y allí estábamos nosotros, modestos cazadores de señales, tratando de atrapar una aguja en un pajar cósmico. El trabajo no era glamuroso. La mayoría del tiempo era registrar interminables líneas de datos, códigos que parecían no tener sentido. Todo era rutinario, hasta que ocurrió, porque fue precisamente en esas noches tranquilas, en medio del zumbido constante del equipo, cuando algo extraordinario se filtró entre la monotonía. No lo sabíamos aún, pero estábamos a punto de toparnos con una señal que marcaría la historia. Un destello fugaz, tan poderoso como enigmático, que nos haría cuestionar todo lo que creíamos saber del universo. Lo más sorprendente es que no fue un gran equipo de científicos reunidos quienes lo descubrieron, ni una ceremonia de laboratorio de película. Fue algo mucho más humilde, casi accidental. Y esa es quizás la parte más inquietante, que el misterio más grande del cosmos se escondía en una simple hoja de papel, en unos números y letras que parecían cualquier cosa menos un mensaje del espacio profundo. Yo lo viví, y lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue esa noche, en 1977, cuando escuchamos lo imposible. Pero antes de contarte cómo ocurrió, necesito que entiendas qué significa vigilar el cielo y esperar lo improbable, porque solo así comprenderás el impacto del hallazgo. La noche del 15 de agosto estaba por convertirse en una de las más misteriosas de la historia moderna. El descubrimiento que nadie esperaba. Recuerdo esa noche del 15 de agosto de 1977 como si el tiempo se hubiese detenido. No había nada especial en el aire, solo yo, los registros impresos del radiotelescopio Big Ear y la rutina interminable de revisar datos que en su mayoría nunca decían nada. El cosmos, en apariencia, seguía tan silencioso como siempre, pero entonces ocurrió. Entre todas esas filas de números y letras, algo saltó a mis ojos como un relámpago. Allí, en medio del mar de códigos, apareció una secuencia extraña, completamente distinta a lo que solíamos ver. 6EQUJ5. No era cualquier combinación, no era ruido común.
Era demasiado fuerte, demasiado preciso, algo que no podía ignorar. Durante un segundo me quedé en silencio, mirando aquellas letras como si me hablaran directamente, y no pude evitarlo. Tomé mi bolígrafo, rodeé la secuencia con un círculo y en un impulso escribí al lado una palabra que salió de lo más profundo de mi asombro. ¡Wow! Sí, fue esa expresión de incredulidad lo que bautizó para siempre la señal más enigmática del espacio. Nunca imaginé que aquel simple gesto se convertiría en un icono de la historia de la ciencia. Lo que más me estremeció no fue solo la intensidad de la señal, sino su duración. 72 segundos exactos. Ese es el tiempo que tarda la Tierra en girar y mantener al radiotelescopio apuntando al mismo punto del cielo. Era como si alguien hubiera lanzado un mensaje, breve pero contundente, justo en el momento perfecto. Mis manos temblaban mientras repasaba los registros una y otra vez. Pensaba, esto no puede ser una casualidad, no puede ser un error. La secuencia no era débil ni dispersa, era clara, nítida, como si viniera de una fuente intencionada. Y aquí es donde el misterio crece. La señal no volvió a repetirse, nunca más. Era como si alguien hubiese hablado durante un instante y luego callado para siempre. Intenté mantener la calma, pero mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora. Podría ser una señal extraterrestre, un mensaje enviado a través del espacio profundo, o tal vez una coincidencia cósmica. Lo curioso es que no lo descubrimos escuchando voces ni melodías espaciales como en las películas. No había ningún hola ni una transmisión clara. Lo que vimos fueron números, códigos que parecían fríos y técnicos, pero que escondían una posibilidad tan grande que era casi aterradora, que no estábamos solos. Esa noche comprendí que todo lo que habíamos soñado en SETI, en todos esos años de paciencia, habían valido la pena, porque aunque no sabíamos con certeza qué era esa señal, lo que sí sabíamos era que no se parecía a nada visto antes. Me quedé mirando esa secuencia como si fuese un mensaje secreto dirigido únicamente a mí. El mundo entero seguía su curso, ajeno a lo que había ocurrido, mientras yo sostenía en mis manos lo que quizás era la primera evidencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Y lo más inquietante estaba por venir, porque esa secuencia no solo era poderosa y fugaz, también estaba cargada de misterios que desafiarían todas las explicaciones convencionales. La pregunta era inevitable. ¿De dónde venía exactamente aquella transmisión? La respuesta nos llevaría a mirar a un rincón muy particular del cielo, la constelación de Sagitario. La señal imposible. Cuando tratamos de descifrar aquella secuencia, lo primero que hicimos fue calcular su fuerza. Y fue allí cuando la piel se me erizó. La señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo habitual. Era como si, en medio de un océano de estática, alguien hubiese gritado con toda su fuerza para que lo escucháramos. Pero lo que realmente la convertía en un enigma era su duración exacta. 72 segundos. No 71, no 73. Justo lo que dura el paso de un objeto celeste frente al haz del radiotelescopio debido a la rotación de la Tierra. Era como si la señal hubiese sido diseñada para aprovechar esa ventana de tiempo, un instante preciso que no se repitió nunca más. Mientras más analizábamos, más increíble se volvía. El origen parecía apuntar hacia la constelación de Sagitario, en una zona cercana al cúmulo globular M55. ¿Y por qué ese detalle es tan importante? Porque allí no hay nada que, en teoría, pueda generar una emisión tan clara y tan poderosa. Ninguna estrella conocida, ningún planeta, ninguna fuente natural que pudiera justificar lo que vimos. Aún más desconcertante fue la frecuencia en la que apareció, alrededor de los 1420 megahercios, la llamada línea del hidrógeno. Para los astrónomos, esa frecuencia es clave.
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, y si alguna civilización quisiera comunicarse, probablemente usaría esa lengua universal para asegurarse de que pudiéramos detectarla. Piénsalo un segundo. La señal no solo era intensa y clara, también estaba en el canal perfecto para enviar un mensaje a otra civilización. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Un saludo intencional desde algún rincón del cosmos? Esa posibilidad nos quitaba el sueño. Recuerdo que pasamos semanas, incluso meses, tratando de repetir el hallazgo. Apuntamos el Big Air una y otra vez hacia esa misma región de Sagitario. Revisamos todos los registros con lupa y el resultado fue siempre el mismo. Nada. El cosmos había vuelto a guardar silencio. Esa fue la parte más frustrante y a la vez más intrigante. Porque si hubiera sido una interferencia terrestre, lo lógico es que se repitiera en algún momento. Si hubiese sido un error del equipo, debería haberse reflejado en los registros, pero no. La señal apareció una sola vez y después, como un fantasma, desapareció para siempre. Imagina cómo se siente tener entre tus manos algo que podría cambiar la historia de la humanidad, pero que se niega a dejar más pistas. Era como recibir una carta misteriosa sin remitente ni segunda página. Una voz que habla solo una vez y luego calla para siempre. Con el paso del tiempo, la señal comenzó a ser conocida simplemente como la señal WOW. Un nombre nacido de aquel impulso que tuve al escribirlo en los registros. Pero ese gesto espontáneo se convirtió en un símbolo. La fascinación humana por el universo y por los misterios que aún no podemos explicar. Yo mismo me preguntaba una y otra vez, ¿qué quiso decirnos esa señal? ¿Era un accidente cósmico o alguien en algún lugar intentó hacerse escuchar? Esa es la magia y la desesperación de la señal WOW. Nos dio un destello de lo imposible, pero no nos permitió comprobarlo nunca más. Y aunque nosotros, los científicos, tratamos de mantener la calma y buscar explicaciones racionales, lo cierto es que cada intento de resolver el enigma parecía abrir más preguntas que respuestas. Lo que nos llevó inevitablemente al siguiente capítulo: las teorías, las hipótesis y las explicaciones. Algunas lógicas, otras descabelladas, pero todas con algo en común. Ninguna logró cerrar el misterio. Explicaciones que no convencen. Desde el momento en que la señal WOW salió a la luz, comenzó una tormenta de teorías. Científicos, astrónomos, periodistas y hasta aficionados del misterio intentaban explicar qué había ocurrido aquella noche del 15 de agosto de 1977. Yo lo viví de cerca. Recibíamos preguntas de todas partes y la primera que siempre nos lanzaban era la misma. Fue una señal extraterrestre. La respuesta oficial era cautelosa. No podíamos afirmarlo, pero dentro de mí confieso que había una parte que lo deseaba, porque las coincidencias eran demasiado perfectas, intensidad descomunal, duración precisa y, sobre todo, aquella frecuencia de hidrógeno que parecía más un guiño intencional que un accidente. Sin embargo, la ciencia no se mueve por deseos, sino por pruebas, y eso nos obligaba a explorar todas las posibles explicaciones. La primera hipótesis fue la más obvia: interferencia terrestre. Tal vez alguna señal de radio proveniente de la Tierra se había colado en nuestros registros, pero esa idea se desmoronaba al instante. El Big Air estaba diseñado para filtrar ese tipo de interferencias, y además la intensidad de la señal era mucho mayor que la de cualquier transmisión terrestre conocida. La segunda teoría apuntaba a un fenómeno astronómico natural. Quizá una estrella, un planeta o algún objeto cósmico había emitido esa frecuencia por casualidad, pero revisamos los catálogos celestes una y otra vez, y no había nada en esa región del cielo que pudiera producir una emisión semejante.
Décadas más tarde, en 2017, un grupo de investigadores propuso otra idea, que la señal había sido causada por un cometa. Según ellos, un par de cometas que en ese año se encontraban cerca de la constelación de Sagitario pudieron emitir ondas de radio en la frecuencia del hidrógeno. La teoría fue publicada con bombo y platillo, pero no tardó en generar críticas. Muchos astrónomos señalaron que los cometas no emiten con la potencia necesaria para generar algo tan fuerte y tan claro como ¡wow! Lo que sí quedó claro era esto. Ninguna explicación convencía del todo. Cada teoría tenía una grieta, un detalle que no encajaba. Y así, mientras algunos científicos se empeñaban en encontrar una causa lógica, otros aceptaban que tal vez estábamos ante lo más cercano que la humanidad había tenido a un contacto real. Recuerdo la frustración, porque en ciencia, cuando tienes un fenómeno, lo normal es repetirlo, estudiarlo, comparar resultados. Pero con la señal ¡wow! Eso nunca fue posible. Apuntamos nuestros telescopios al mismo punto una y otra vez, durante semanas, meses, incluso años. ¿El resultado? Silencio absoluto. El universo no volvió a hablar. Esa imposibilidad de repetir la señal fue lo que la convirtió en un misterio eterno. Y aunque muchos intentaron enterrarla bajo hipótesis dudosas, lo cierto es que cada una de esas explicaciones parecía más débil que el propio enigma. La señal se quedó ahí, como una huella solitaria en la arena cósmica, un algo que nos rozó por un instante y después desapareció, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y es precisamente esa incertidumbre lo que ha mantenido vivo el caso durante más de 4 décadas. Porque al final, nadie pudo probar nada con absoluta certeza. Algunos dicen que fue un error, otros que fue un fenómeno natural. Pero yo, cada vez que miro esa hoja amarillenta con el círculo que dibujé y la palabra wow, no puedo evitar pensar que quizá, solo quizá, ese fue el día en que alguien, allá afuera, intentó decirnos algo. Y si eso es cierto, entonces la historia no termina aquí. Porque lo que ocurrió aquella noche no solo nos dejó un misterio, también nos dejó un legado. Un legado que, hasta hoy, sigue marcando la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. El eco eterno de una señal. Han pasado más de 4 décadas desde aquella noche en que descubrimos la señal wow. Y sin embargo, cada vez que pienso en ella, siento lo mismo que sentí en 1977. Una mezcla de asombro y desconcierto. Porque lo que vivimos no fue solo un hallazgo científico, fue un momento que cambió para siempre la manera en que vemos el universo. La señal se convirtió en un icono cultural y científico. Apareció en documentales, inspiró teorías de conspiración y fue citada en innumerables debates sobre la vida extraterrestre. Se volvió una especie de estandarte para todos los que creemos que no estamos solos. Era la prueba de que al menos una vez el universo nos había susurrado algo distinto. Yo he visto cómo generaciones enteras de astrónomos, aficionados y soñadores se acercan al caso wow con la misma fascinación. Todos se preguntan lo mismo: ¿qué fue realmente? Y la respuesta sigue siendo la misma: no lo sabemos. Nadie puede afirmar con certeza si fue una coincidencia irrepetible, un fenómeno desconocido o el primer mensaje enviado desde otra civilización. Lo interesante es que, a pesar de que jamás logramos repetir la señal, su influencia sigue viva. Gracias a ese destello fugaz, los proyectos de búsqueda como SETI recibieron un impulso renovado. Miles de horas de observación, nuevas tecnologías, radiotelescopios más potentes, todo inspirado por ese instante en que algo allá afuera pareció gritar: ¡aquí estoy! Y sin embargo, el silencio persiste. Ninguna otra señal ha sido tan clara, tan intrigante, tan directa. Hemos detectado ruidos, pulsos, interferencias, pero nada que se compare a wow.
Esa rareza es lo que la convierte en leyenda. A veces me detengo a reflexionar. Tal vez fue un mensaje aislado, un intento de contacto fallido, un eco que viajó durante miles de años luz hasta alcanzarnos y que nunca más se repetirá. Tal vez fue como escuchar una palabra suelta en medio de una conversación eterna que aún no comprendemos. Pero también pienso en la posibilidad más emocionante, que fue una prueba de vida inteligente, que en algún rincón de Sagitario una civilización desconocida apuntó sus instrumentos hacia nosotros y nos envió un saludo. Uno que duró apenas 72 segundos, pero suficiente para sacudir nuestro mundo para siempre. La grandeza del misterio está en su permanencia. La señal wow no necesita repetirse para seguir viva. Su poder radica en que nos obliga a mirar al cielo con nuevas preguntas, a no conformarnos con el silencio del espacio, a creer que la soledad cósmica no es la única respuesta. Yo aún guardo aquella hoja con el círculo dibujado y la palabra wow. Para muchos es solo un garabato, pero para mí es un recordatorio de que, aunque no lo entendamos del todo, una vez escuchamos algo imposible. Y esa huella, ese eco eterno, seguirá inspirando a quienes miramos al firmamento buscando respuestas. Porque quizá, solo quizá, la señal wow no fue un adiós, sino un primer saludo.